Bienvenida, familia de la fe. Qué lindo que es que podamos estar juntos a través de este medio. Ya llegó la hora tan esperada de todos los días, las 20 horas, nuestro pastor compartiendo la palabra, orando, como todos los días lo hacemos en Redil TV. Y hoy es un día muy especial. Como ustedes lo saben, tenemos un invitado de la familia, un invitado que para nosotros es un honor que haya aceptado la invitación de poder estar con nosotros en Redil TV. Así que veo que se están conectando un montonazo, ya hay más de 200 personas conectadas y para mí esto habla de fe, ¿no? Habla de gente que quiere oír la palabra, que está atento a lo que Dios está haciendo, que tiene hambre de la palabra de Dios. Así que quiero leer algunos comentarios. Tenemos a Patricia Garcete, bendiciones, Roxana Telio con toda su familia conectados, Trinidad Morales, bendiciones, hoy será una bendición tremenda cada día la palabra de Dios. Marina Altamirano, bendiciones a mi familia de la fe, creemos en milagros, claro que sí, estamos en una semana, yo creo en milagros. Así que también tenemos a Sabrina Carrizo, hola, bendiciones, acá esperando la palabra, yo creo en milagros. Belén Martínez, bendiciones para todos. Marina Moyano, escuchando el clamor medianoche, Dios sanó a mi esposo de la muela, qué bueno. Hola, pastor, pastora, Matías, dice, bendiciones, estamos esperando la palabra. Gloria a Dios, desde tantos lugares, ciudades, de otros países, desde Perú, también nos están mirando aquí. Catherine Salinas, bendiciones. Marian López, yo creo en milagros. Qué bueno, ya hay más de 300 conectados, hay muchísimos comentarios, así que ya es hora. ¿Sí? Vamos a ver si ya estamos ahí, lo tenemos al invitado de honor hoy. Desde República Dominicana, que él nació ahí, a los 15 años conoció al Señor y Dios lo llevó a Estados Unidos, específicamente a la Florida, Miami, y Segadores de Vida, la iglesia que él preside, que él pastorea. Hoy es obispo y es la iglesia de mayor crecimiento en el habla hispana. Así que con nosotros, mi amigo, el pastor Rudy Gracia. Bienvenido, pastor. ¿Cómo están mis amados? Que Dios me los bendiga ricamente y qué bueno poder conectarnos por lo menos a través de esta plataforma. Es maravilloso poder llegar a ustedes. Les amamos, Qué les grato. apreciamos y les respetamos. Qué grato escucharte, amigo querido. Y como decías, tener este sistema de poder estar conectado nos ahorra un montón, porque cuando trajimos te comiste un asado tremendo. Al menos hoy. Oye, cuando iba llegando allá donde ustedes, la vaca me vio y se suicidó. Ni siquiera esperó que yo llegara. Ya sabía para dónde iba. Yo tengo una foto, te saqué una foto chupando el hueso. O sea, Sí, sí. No por nada, pero de los mejores asados que me he comido, sin lugar a duda. qué bueno. Así que bueno, recién hablábamos de eso en privado y lo tenía que decir en vivo porque no lo aguanté, no me lo aguanté. Pero qué grato escucharte, amigo querido. La verdad que hoy estuve un poquito viendo todo tu vida, ¿no? A los 15 años conociste al Señor en República Dominicana y desde ahí Dios te llevó a las naciones a hablar del Señor a ti y a toda tu familia. Qué Así es. tremendo testimonio. Así es, así es. Yo creo que me preguntaba el pastor Di Rocco, estaba con él hace un par de días, y me hizo una pregunta muy interesante. Me dijo, si el Señor Jesús apareciera en su cuerpo glorificado y cara a cara te, te estuviese contigo, ¿qué le diría? Y lo que me Wow. salió del corazón rápidamente fue, le diría gracias, porque la verdad es que todo lo que hemos logrado en nosotros no hay mérito alguno, sino que Dios merece toda la gloria. Amén. Literalmente el Señor nos habló desde los 15 años que nos llevaría a las naciones de la tierra y lo ha cumplido. Hemos ido a los continentes de la tierra, hemos visto a Dios hacer maravillas y creo de todo corazón que en este tiempo las cosas van a acelerarse para la gloria de Dios. Estoy Amén. convencido de ello. Amén, amén. Yo me he cruzado contigo en varios lugares, hemos predicado juntos en Jujuy, bueno, hemos compartido café y hemos hablado y sé que sos un hombre tremendo de fe. Cómo se ha desarrollado tu fe es impresionante y te admiramos. Te tuvimos aquí, hemos tenido en un estadio, no sé si te acordás,
cuando Claro que viniste, me sí. tengo unas fotos ahí para mostrarte el estadio, y en un momento estaba todo el estadio lleno, vos predicando, y vos hiciste un desafío de fe a que la gente venga, los que querían recibir un milagro. La gente iba con carteles, con fotos, impresionante los milagros que ocurrieron. Así es. Y la pregunta que tengo, ¿no? En los años de ministerio, ¿cómo fue creciendo tu fe para que después te veas ministrando en tantos estadios ante tanta gente para que reciban los milagros? Amén. Yo creo, la Biblia dice claramente que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Yo creo que una vez nosotros entramos en nuestra asignación, en aquello que Dios determinó que íbamos a hacer, el Señor se encarga del resto. Es muy, muy, muy fácil ver grandes cosas cuando estás dentro del carril de la voluntad perfecta del Señor. Y yo creo que eso ha sido, yo creo que nosotros desde muy temprano, yo no conozco otra cosa que no sea esto. Y yo creo que desde muy temprano el Señor me tuvo en favor para rendirme completamente a los pies de Él. Mucha gente, por ejemplo, me pregunta, ¿a qué se debe que tú nunca paras? Que estás siempre o viajando o ministrando en tu ministerio. Y yo le dije, cuando yo tenía 15 años, yo le digo a la gente, cuando yo tenía 15 años, le dije al Señor, cuando tú quieras, de la manera que quieras y como tú quieras. Y en aquel entonces se lo dije y hasta el día de hoy lo he cumplido. Y yo creo que eso es lo más importante. El Señor llamó a Pablo un instrumento y eso es lo que somos. Somos instrumentos, a menos que no estemos en manos del maestro. No tenemos ninguna efectividad, no tenemos ningún propósito, no tenemos nada que ofrecer. Y yo creo que nosotros logramos rendirnos en las manos del Señor y por tantos años, y el Señor nos ha ido llevando de gloria en gloria, de poder en poder. Uh, es asombroso. Yo mismo me quedo asombrado de las cosas que Dios ha hecho, porque todo ha sido por su favor y por su gracia. Amén, qué tremendo, ¿no? Porque escuchar a hombres así que lo tienen pero tan penetrado, tan adentro, lo que es la convicción en lo que creen, como mi papá. Yo te veo a vos, lo veo a mi papá, lo veo al pastor Cash, lo veo a gente que no lo tienen que andar diciendo, vamos a hacer esto, vamos a orar, que es su ADN, está dentro de ustedes. Por ejemplo, te contaba hace un ratito que no lo podemos tener quieto a mi papá. Antes de ayer lo llamo, le digo, papi, ¿dónde estás? En Coronda, en la cárcel de Coronda. Eh, y ahí estaba, imagínate. Bueno, hoy me llamaron desde la cárcel y me dijeron que por favor les envíe saludo, te escuchan, miran todas tus prédicas, nosotros les llevamos a los hermanos y hoy te están mirando en vivo. Tenemos como 7 pabellones y están todos mirándote. Así que mi papá es ese hombre, ¿no? Que no para, crece su fe, crece su fe. ¿Qué le dirías a esa persona que conoció al Señor, está en el primer amor, y aquel aún que ya tiene años de cristiano, pero quizás está perdido un poquito la pasión? Y hoy esta pandemia creo que a todos nos centró en enfocarnos y apasionarnos un poco más. ¿Qué le dirías? Yo creo que eso es exactamente lo que está haciendo esta pandemia. Yo creo que cada vez que el Señor entraba a su pueblo a una cuarentena, lo hacía para depurar y para literalmente transformar su pueblo, para que el pueblo comenzara a revalorar las cosas. Y yo creo que eso es exactamente lo que está pasando en este momento. El Señor nos ha encerrado en una cuarentena divina, que de paso, debo decir, la palabra cuarentena no se aplica exactamente a esta pandemia, porque cuarentena era cuando era el ébola. El ébola tiene un periodo de 40 años, de 40 días de evolución. Esto no, esto tiene 15 días. Pero yo creo que Dios permite que se diga cuarentena a esto para que entiendan que es Él el que lo está haciendo, porque en la Biblia cuarentena es depuración y estamos en el año 2020, que es 40. Y yo creo, así como Moisés pasó esos 40 años en el desierto y Dios lo transforma completamente para llevarlo a su asignación eterna. Así yo creo que Dios en este tiempo, y así Dios hace con todo hombre y toda mujer que Él va a usar poderosamente, tiene que literalmente
afeitarnos, tiene que literalmente despojarnos de muchas de las cosas que coartan o detienen el llamado. ¿Qué yo le diría a una persona que tiene un llamado? Ríndete rápido. Permite que Dios sea el que moldee tu ministerio. Entrégale lo que Él te pida y vas a poder entrar en lo que es la perfecta voluntad de la asignación divina y vas a ver cosas maravillosas. Qué tremendo, qué tremendo. Sos un hombre tan inspirador. Veo que está en ti ese guerrero, ¿no? Es como hablar con David que venció a Goliat. A mí me impacta escucharte. Escribiste un libro que se llama Vence la adversidad. Eres un hombre que ha batido récord. Yo estuve ministrando en tu iglesia, creo que fue el año pasado. Así Tengo es. algunas fotos por ahí que a mí me De enamoré. mucha bendición, de mucha bendición. Me enamoré de tu casa, me enamoré de Segadores, porque llegué y era un lugar lejos, lejos, a una hora de la ciudad donde yo estaba, Así y, es. y la gente llegando en motos, llegando en Harley, llegando en auto, el parqueo lleno, repleto total, y la gente hambrienta de la palabra. Empecé a predicar y se ponían de pie, ¡siga! ¡Amén! Y es como que, ¿no es cierto? Tráeme otro pedazo de costilla, dale, que quiero seguir comiendo. Y la verdad que yo soy de gritar en las palabras, todos me lo dicen, pero bueno, vos me habilitaste a que no me digan está mal lo que estás haciendo. Y, y me impacta, admiro lo guerrero que sos y cómo inspirás en la prédica. Por eso que hoy estaban todos queriendo escucharte, ¿no? Es un día para que escuchemos un hombre que va a enfrentar siempre y se pone en la línea de batalla. Eh, ¿Qué le dirías a aquellos que están ahí con temor y que hoy les cuesta, ¿no es cierto?, salir de ese pensamiento? Es importantísimo que entendamos la mejor definición de temor es fe en el diablo. Esa es la mejor definición de temor. ¡Qué tremendo título! Es por eso que el temor funciona como la fe, pero en negativo. Por eso dijo a Job, lo que yo temía me ha sobrevenido. De la misma manera que cuando tú tienes fe en las promesas de Dios, las bendiciones vienen, así cuando tú tienes temor en las amenazas del diablo, también vienen estas cosas. Entonces, nosotros no podemos bajo ningún concepto tener temor a nada de lo que Dios nos ha asignado. No podemos bajo ningún concepto permitir que el enemigo nos manipule a través del temor. El temor es literalmente nuestro peor enemigo. En lo gramatical, lo opuesto a la palabra fe es duda, pero en lo espiritual no. En lo espiritual, lo opuesto, el antónimo de la palabra fe es temor. Donde hay fe no hay temor y donde hay temor no hay fe. Entonces tenemos que entender que nuestra salvación y nuestra bendición y nuestra protección está en la fe. Dice que la fe es un escudo y un escudo es un arma de guerra. Por lo tanto, ¿para qué queremos fe si no queremos guerra? Cuando nosotros tenemos fe, vamos a entrar en conflicto, pero vamos a salir victoriosos porque la fe puede apagar el 100% de los dardos de fuego del enemigo. Y quizás en este día hay una persona que tiene cierto temor a su llamado, a su asignación. Arranca todo eso de tu corazón y comienza a creerle a Dios y vas a ver cómo todo comienza a abrirse, cómo todo comienza a lucir totalmente diferente para la gloria de Dios. Amén, qué tremendo, ¿no? Escucharlo de tu boca y con tu voz inspira, me anima, me anima. Estoy agradecido de tus palabras y te cuento que en esta semana nosotros todas las semanas cambiamos el desafío y con mi papá estamos trabajando en eso. Y esta semana es Yo creo en milagros. Y cuando vas al diccionario de la Real Academia Española, dice situación o acción que no puede explicarse por medios naturales. Se da por intervención divina. Es lo que dice el diccionario español, ¿no? Pero para ti, ¿qué significa la palabra milagro? Para mí, un milagro es un mover sobrenatural de Dios. Es algo que es provocar a Dios para que Él haga
lo que él sabe hacer. Dios no sabe responder de otra manera que no sea a través de milagros. Y a veces él hace milagros, como se dice, sobrenaturales, o a veces utiliza leyes naturales o medios naturales para hacer milagros. Pero de todas maneras, esa es su manera de respondernos a nosotros, porque Dios es espíritu, y todo lo que cruza de la esfera espiritual a la esfera natural es un milagro. Y, o sea que Dios, lo que para nosotros es un milagro en el sentido y en el contexto de algo sorprendente, para Dios es solamente parte de su manera de obrar, ¿verdad? Entonces, un milagro es una acción de parte de Dios, es una acción sobrenatural. Y yo creo que nosotros podemos provocar esos milagros mediante la fe. Lo creo. Ningún creyente nos discutiría a nosotros que Dios es omnipotente, que Dios todo lo puede. Nadie. Si tú eres un creyente, tú serías incapaz de discutirnos eso, porque esa es la base. La soberanía y el poder de Dios son la base de nuestra creencia y de nuestra doctrina. Sin embargo, la misma Biblia que te dice que Dios es omnipotente y que él todo lo puede, también te dice que no hay nada imposible para el que cree. Y eso sí levanta ciertas olas. La gente de inmediato comienza a pensar que eres una persona muy, tienes cierto orgullo, que te estás vanagloriando, cuando en realidad no lo es. No es así. No es así. La fe es el sexto sentido, si lo queremos poner en un contexto ilustrativo, ¿verdad? Es el sexto sentido de los seres humanos. 5 sentidos nos comunican con lo natural. La fe nos comunica con lo sobrenatural. Por lo tanto, así como estos 5 sentidos nos comunican con lo natural, cuando la fe te comunica con lo sobrenatural, te hace conectar con la omnipotencia de Dios, y es por eso que no hay nada imposible para el que cree. El que cree en Dios, el que tiene fe, los milagros son interminables. Amén, Interminables. amén. Por eso es la oportunidad de la iglesia, ¿no? De ponerse de pie y resplandecer para que sea vista la gloria del Señor sobre nosotros. Te cuento que nuestro presidente actual, alguien que apoya la ley del aborto, alguien que va en contra de muchos principios, él dijo, cuando apareció todo esto de la pandemia y la cuarentena, él dice, Dios nos dio una oportunidad. Así empezó. Y alguien Wow. que apoya la ley del aborto. Wow. Y es tremendo. Entonces es el momento de la iglesia de que los milagros empiecen a suceder, a clamar por milagros. Sí. Gente de fe, gente determinada. Hoy cada casa se transformó en una iglesia. Así Yo es. creo que es una... Gracias por poder ser parte, siempre le digo a Dios, y ver esto. Porque si bien Amén. estamos tristes porque mucha gente ha partido, porque hay muchos que están enfermos, vamos a orar por milagros, pero también ver que estamos en estos tiempos, tiempos finales, tiempo de guerras, pero tenemos tiempo nosotros de orar por milagros. Amén. Isaías 60 dice que viene un bautismo de tinieblas sobre todo el globo terráqueo, pero que Uf. sobre nosotros será vista y amanecerá la gloria del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Ah, hay un efecto colateral a esto, y es que los reyes de las naciones vendrán a caminar bajo esa luz. Y eso es lo que está pasando. Hoy en día, gobernantes aún de izquierda están clamando a Dios. Gente que no le sirve al Señor, gente que no busca, está buscando, porque se ha dado cuenta que esta tiniebla solo puede ser combatida mediante la luz del Señor. Y no se necesita ser una persona muy sabia ni muy inteligente para darse cuenta que todo lo que está aconteciendo nos apunta a una sola cosa, y es que los únicos que van a lograr atravesar victoriosamente estos procesos finales de la tierra son aquellos que caminan de la mano del Señor. Por lo tanto, es impresionante la cantidad tan grande de reyes que están viniendo al Señor, que están viniendo a Sión a buscar luz.
gobernantes, reyes en todos los ámbitos, en el deporte, pues porque rey no habla de monarquía en la Biblia solamente, sino de cualquier persona empoderada en un sitio de autoridad. Y los reyes de todos los ámbitos están viniendo a buscar del Señor, porque se han dado cuenta que en esta tiniebla la única luz que verdaderamente brilla es la del pueblo de Dios. Amén. Qué tremendo, ¿no? Y mucha gente con miedo. Yo escuchaba historias de gente que ha escuchado sonar trompeta en el cielo, gente que ha sentido que el piso se movía. Y hoy estaba mirándote en un programa de radio que estabas en vivo y contaste una anécdota de un familiar tuyo. Eh, por favor, por favor, contámela a esa porque es tremendo. Lo que me reí no te imaginas. Es que mi hermana, la pastora María Isabel, ella es muy tranquila y muy romántica y siempre está metida en el espíritu, orando y todo esto. Y ella estaba en su casa. Y entonces mi sobrino, Diego, toma clases de trombón en la escuela. Pues ese día él entra a casa de mi hermana y en la puerta, sin que ella se dé cuenta, el tipo que pegó un trombonazo. Y mi hermana dice, ¡Gloria a Dios! ¡Aquí vamos! Ella estaba esperando que la levantaran y de repente se voltea y ve al esposo, el pastor que está ahí, y dice, ¡nos quedamos! No, no, cuando lo escuché. Dice, ¿qué pasó? Nos quedamos. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Algo habrá hecho tú que nos quedamos aquí. El celular, el celular. Qué tremendo, ¿no? Porque los cristianos tenemos esa fe y estamos tranquilos. Siempre yo hablo, ¿no? Si me toca irme con el Señor, me esperan calles de oro y mar de cristal y estaré adorando y alabando al Padre, ¿no? Pero el mundo está desesperado. Y Claro. es momento de que nosotros podamos evangelizar, predicar. Yo creo que se han movido las aguas y hay que salir a pescar con todas. Amén, amén, amén. Así es. El temor a la muerte lo describe la Biblia como una de las ataduras más fuertes que el enemigo tiene sobre la humanidad. Porque el temor a la muerte es literalmente tomar un don de Dios y distorsionarlo. Nosotros tenemos en esta carne lo que se llama el instinto de supervivencia y eso lo pone Dios para que nosotros querramos vivir en esta tierra, porque como somos seres espirituales, si no tuviésemos el instinto de supervivencia, nos pasaríamos el día entero queriendo irnos a la otra dimensión del espíritu. Entonces Dios pone en este cuerpo el instinto de supervivencia. El enemigo toma ese instinto de supervivencia y lo pervierte y comienza a hacer que la gente tema a la muerte, cuando en realidad la muerte para el creyente es la bendición y la sanidad y el milagro más grande que existe. Entonces, cuando nosotros somos creyentes y caminamos en el espíritu y caminamos en la fe, comenzamos a perder ese temor a la muerte. Y comenzamos como Pablo a decir, yo preferiría estar allá que aquí, porque morir es ganancia en Cristo. Y no es necesariamente que vamos a estar orando para que nos atropelle un autobús, obviamente, porque dentro de nuestro corazón también está la asignación que Dios nos ha dado. Pero una cosa sí es segura, y es que cuando el hombre y la mujer de fe ponen sus ojos en el cielo, saben que el morir es una ganancia. El morir es una ganancia. Y el vivir aquí sin temor a la muerte es literalmente caminar con una valentía de fe que muchos otros no tienen. Amén, amén, qué tremendo. Me encanta cómo describir las historias bíblicas. Sabés que soy apasionado de escuchar tus prédicas, títulos que usás como atado a la palmera, que nadie robe tu corona, tantos títulos tan impactantes. Y te quiero hacer una pregunta ya que nosotros estamos en esta semana de Yo creo en milagros. ¿Cuál es la historia en la Biblia que más te impactó referido a milagros? En referente a milagros, yo me identifico mucho con el profeta Elías, extremo, y creo que uno de los milagros más maravillosos en la vida del profeta Elías es obviamente cuando cae fuego del cielo. A mí me impacta en sobremanera esto. ¿Por Wow. qué? Porque literalmente este hombre de Dios tuvo que pararse absolutamente solo
una sociedad totalmente dividida, donde los creyentes o el pueblo de Dios más bien estaba claudicando en dos opiniones, y le tocó a él solo creer por un cambio total. Por eso es que yo creo que un solo hombre puede cambiar totalmente la fisonomía espiritual de una nación entera. El hombre que se abandona en las manos de Dios puede hacer cosas que van a marcar la eternidad de una manera muy profunda. Y yo creo que cuando Elías se para delante de toda una generación que estaba contaminada por el culto a Baal, por la oscuridad existente en ese tiempo, por gobiernos políticos corruptos como era el de Acab y Jezabel, por un pueblo que no estaba seguro de su fe, por un Dios que se había distorsionado a tal extremo ante los ojos de su pueblo, que tenían el altar destruido y arruinado, y nadie estaba buscando de Dios. En un tiempo donde por un profeta de Jehová habían 450 profetas de Baal y un grupo de profetas de Acera, este hombre se para y cambia con un milagro el destino eterno de millones de personas. Y eso es lo que yo creo que va a pasar en los postreros días, porque la Biblia dice que el espíritu de Elías será el que ministrará en la iglesia. Y lo que quiere decir es esto: el espíritu de Elías es el que prepara las intervenciones divinas del Señor. Juan el Bautista fue el Elías que había de venir, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque preparó el camino de la primera venida. Luego vemos a Elías entre los dos olivos preparando el camino de la segunda venida en el libro de Apocalipsis. Y nosotros, la iglesia, somos la iglesia con el espíritu de Elías que preparará el rapto de la iglesia. Wow. O sea que la unción profética es de milagros sobrenaturales, de fuego cayendo del cielo, de cosas maravillosas, es lo que va a estar en la iglesia cristiana en estos tiempos. Que ustedes estén hablando de milagros es uno de los mensajes más acertados para la iglesia, para la asignación de la iglesia en este tiempo, porque va a haber una gran y marcada diferencia entre lo que es el cristiano nominal y el cristiano frío y apagado, y lo que es el cristiano en el fuego del espíritu, que es el cristiano que se mueve en lo sobrenatural. O sea que viene un ministerio muy poderoso, y por eso me identifico mucho con Elías en cuanto a cuando hace caer fuego del cielo. Me identifico mucho. Me llama mucho la atención lo que dice él antes, y es algo que a veces pasa desapercibido. Lo que dice él antes de que caiga el fuego. Dice: Señor, que se sepa que por mandato tuyo yo he hecho todas estas cosas. Wow. La obediencia a Dios es lo que desata la gloria de Dios. Eso mucha gente no lo entiende. La obediencia que ese hombre tenía mediante la certeza de quién era Dios, la fe de quién era Dios, fue lo que provocó esto. Y eso yo creo que viene para la iglesia de Cristo, un sentir muy profundo de ser obedientes tal y como el Señor lo fue, aún obediente hasta la muerte si fuese necesario para servir al Señor en estos postreros días. Wow, wow, qué tremendo, qué tremenda referencia que tuviste. Sabés que a mí me impacta mucho esa palabra. Te cuento que yo fui criado con mi papá no tuve un instituto bíblico. Mi instituto bíblico fue estar al lado de mi padre y aprender el mejor. Lo que hacía. Claro, y imagínate que mi evangelio es muy impulsivo, es de fe. Mi papá, te cuento, una vez contrató una avioneta. Y le digo: papi, ¿para qué va a contratar una avioneta? Vamos a dar 7 vueltas a la ciudad y vamos a tirar aceite. Dice: necesito un profeta. Entonces trajo un profeta, lo sienta atrás, una avioneta de 4 era, lo sienta atrás, él atrás, se pusieron el cinturón, el piloto y yo al lado del piloto. Entonces yo tenía un embudo y dice: va a tener que llevar la puerta media abierta para tirar aceite. Yo era el que tiraba el aceite. Y mi papá orando: Señor, que se abra el puerto, Señor, que se corte toda maldición en la ciudad. El profeta profetizando y yo: Señor, que termine rápido. Imagínate
imagínate, seguir a mi padre, un hombre de fe, es como Elías, ¿no? Él, no sé, quiso comprar el Cine América, que en ese momento era imposible, imposible cuando la iglesia, ¿no? Y no teníamos un centavo, se puso en la puerta a ungirla con aceite, oró, yo era chiquito, y todas esas cosas. Después de la cárcel, delante del cura, le entregan el pabellón a mi papá, el cura tirando agua bendita, nos mojó a todos. Y mi papá tomó posesión de ese lugar y el mayor milagro que pudo ocurrir. Cuando a mí me hablan de milagro, imagínate, yo lo viví, yo lo experimenté. A mi papá y mamá le decía, me duele la muela y te ungen hasta la campanita con aceite. Ahora, Elías, en un momento, tuvo un temor cuando Jezabel lo amenaza y se esconde en una cueva. Así es. Y el gran peligro que podemos correr cuando no nos animamos los unos a los otros y no levantamos las manos, ¿no? Rudy, vamos, vos podés, Rudy, seguí adelante. Podemos correr el peligro de que diga el Señor, bueno, hasta acá me fuiste útil, no me servís más porque ahora te tengo que llevar, venite conmigo, voy a necesitar a otro en tu lugar porque veo que has bajado un poco. Y es el Así es. peligro que corremos todos, ¿no? Y cuánto nos tenemos que cuidar. ¿Qué dirías a aquellos que han experimentado milagros? Porque yo sé que tú pasaste algo tremendo en tu vida, pero cuando fui a predicar, lo primero que vi en primera fila fue a tus hijos. Así es. Fueron los que Así me es. recibieron en el VIP, fueron los que... y yo me puse tan contento de ver eso, porque vos sos un hombre que podés hablarle a aquellos que han vivido experiencias tremendas y han vivido también momentos difíciles, pero hay que seguir adelante. Así es. Pablo hablaba de que podemos ser descalificados, de que en un momento podemos literalmente perder nuestra asignación. Esto se vio en hombres como Saúl y un sinnúmero de hombres. Tenemos que tener muchísimo cuidado de ello. Nosotros tenemos que entender algo y es lo siguiente: van a venir las tormentas, van a venir los ríos, van a venir los vientos, pero si tu ministerio fue dado por orden de una palabra, porque mucha gente se Amén. confunde en lo que es la roca. La roca Wow. no es Cristo en la parábola de la casa sobre la roca. La roca es un rema de Dios, porque dice, yo compararé al hombre que construye la roca, aquel que hace, escucha mi palabra y la hace. Entonces tu Amén. ministerio tiene que nacer de un rema de Dios, tiene que nacer de una orden divina. Y cuando ahora, aunque tu ministerio nazca de una orden divina, eso no te va a exonerar de que no vayan a venir los terremotos, los vientos, las Así es. inundaciones. Lo que sí te va a exonerar es de caer. Entonces, en lo que prueba verdaderamente que tu ministerio es genuino y que tu ministerio está sobre las rocas son las tormentas. Cuando nosotros vayamos a la eternidad, nosotros vamos a reconocer a nuestro Señor Jesucristo por una cosa, y es por las cicatrices que Él lleva en sus manos. Por Wow. eso lo vamos a reconocer entre todos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a lo mejor lo que nos da valor en la eternidad no son solamente nuestras victorias, sino también nuestros momentos difíciles que nos dejan marcados con cicatrices muy fuertes. Y eso es lo que tenemos que entender. En el contexto de la vida eterna, del ministerio, va a haber ataques, va a haber dolor, pero usted se para firme en el nombre de Jesús y demuestra que la palabra que usted se le dio es auténtica y es real, que usted está basado en la roca y que el viento no lo va a dañar por más que le pegue, ni las inundaciones van a poder derribarle, porque usted está cimentado en una palabra divina de parte de Dios. Entonces es muy importante que comprendamos. Por ejemplo, este tiempo es el tiempo donde nosotros tenemos que demostrarle a ese mundo que está allá afuera que nuestra fe es genuina, que nuestra fe es real, que nuestra asignación, todo lo que hemos estado predicando es algo veraz, es algo real. Te pueden poner un tapaboca para que no toses encima de otro, pero no te pueden poner un tapaboca espiritual que no te permita hablar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar como está tu papá, orando por la gente, predicando la palabra, hablándoles del Señor. Este es el tiempo de hacerlo, porque si no lo hacemos ahora, entonces, ¿qué va a decir el pueblo cuando salgamos de esta cuarentena?
tú estabas escondido igual que yo, tú estabas temeroso igual que yo, tú estabas haciendo lo mismo que yo estaba haciendo. Entonces no me vengas a hablar ahora de tu fe. ¿Verdad? No me vengas a hablar de tu fe en este momento, porque tú hiciste lo mismo que yo hice. Nosotros tenemos que demostrarle al mundo que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no tenemos por qué temer mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Quiero que se sepa esto, que recordemos esto. El 90% de los milagros divinos en la Biblia nacieron a causa de un dilema, una circunstancia adversa o un problema. Eso tiene que entenderse. Para que haya sanidades tiene que haber enfermedad. Para que haya milagros de multiplicación tiene que haber escasez. Para que haya milagros en contra de los enemigos tiene que haber enemigos. Y por eso dice el Señor que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, nos unge con aceite. Cuando tú ves a los angustiadores, entonces espera una mayor unción, espera un banquete, espera que el Señor te tienda una mesa. Entonces nosotros tenemos que vivir entendiendo que precisamente son los problemas los que indican que estamos al borde de los mayores milagros de nuestra vida. Wow, qué tremendo escucharte, esa pasión que tenés. A mí me impacta mucho porque son hombres que siempre leemos en la Biblia, y tener uno acá para entrevistar y para hacer preguntas y dialogar, a mí, Rudy, me impacta, me impacta. ¿Sabés? Te cuento algo. Desde chico yo tocaba la batería. Mi papá un día contrata un teatro acá en la ciudad y dice, voy a orar por milagros. Entonces él empieza a orar, yo tocando la batería ahí, y la gente empezó a gritar de los palcos, Dios me sanó, puedo ver. Empezaron, impresionante lo que ocurría. Y yo era chico, ¿no es cierto? Y yo decía, ¿qué pasó acá? Y bueno, subían corriendo, soltaban las muletas, impresionante lo que ocurría. Luego me toca viajar con el pastor Cash, ¿no? En Noches de Gloria, y hace poquito vi un milagro que me impactó. Un pastor que tenía el mal del Parkinson y lo llevaron entre dos, ahí arriba en el escenario, se sentó y de repente Dios lo sana. Y me tocó a mí tomarle el testimonio. Y él estaba parado solo, empezó a correr. Fue impresionante lo que vi en ese momento. Qué tremendo cuando uno tiene esa experiencia de verlo tan cerca y experimentarlo. En ti, ¿cuál fue la experiencia que más te impactó al ver un milagro suceder? ¿Cuál fue la más impactante en estos años de ministerio que tenés? A ver, yo creo que uno de los milagros más poderosos que yo he visto sucedió en el sentido, todos los milagros son poderosos, pero, Sí. pero Que te hace impactó. poco, sí, pero hace poco no hace poco, hace un tiempo, fui impactado precisamente por la naturaleza de ese milagro. ¿Qué quiero decir con eso? Sin que yo estuviese orando, sin que yo estaba predicando, cuando de repente una señora que todo el mundo conocía por años, era una señora ciega, de repente, estoy hablando de una señora literalmente de casi 70 años, y de repente el Señor le abre los ojos y ella comienza a gritar diciendo, puedo ver, puedo ver, puedo ver. Y eso a mí me impactó tanto porque sucedió de una manera completamente fuera del contexto que yo estaba acostumbrado. Fue muy impactante para mí, porque el Señor interrumpió la prédica y a causa de esa mujer que todo el mundo la conocía, comenzaron los milagros a acontecer por todos lugares. Y la gente aquí, y yo puedo ver, y yo puedo oír, y yo puedo esto, y la gente parándose de la silla de ruedas. Fue algo tan impresionante, porque en ese momento yo tuve que detenerme y completamente cambiar mi manera de ministrar. Yo nunca voy a olvidar a esta señora. Yo recuerdo que yo todavía la gente iba saliendo del estadio y yo esperé para poder conversar un momento más con la señora. Ella no paraba de llorar, su familia no paraba de llorar y tenía los ojos más preciosos que yo he visto en mi vida entera. Eran unos ojos que se notaban que eran como si fueran nuevos. Ella no había podido ver nunca. Y a los 60 y pico de años, si no estoy equivocado, estamos hablando de 68 años de edad, Dios abre sus ojos mediante la fe que ella tuvo en ese día.
Yo creo que ese fue uno de los más impactantes porque no tuvo que ver ni con mi predicación, ni con la oración, ni con el momento. No fue en medio de la adoración, no fue en medio de la... Yo no estaba predicando sanidad en ese momento y tampoco estaba orando por los enfermos, pero el Señor se movió y la sanó completamente. Una intervención divina ahí en el momento. En el instante. Me imagino querer esperar a escucharla, a ver qué sentiste, qué fue lo que viviste, que es lo que a mí me pasa cuando entrevisto a alguien que recibió un milagro, ¿no? ¿Qué se sintió en ese momento? Porque una intervención divina, yo creo que todos la anhelamos, pero muy poco la buscamos con pasión. Porque, Amén. fíjate, la mujer del flujo de sangre, ¿no? ¿Cómo habrá tocado ese manto y con qué fe para que Jesús diga, ¿quién me tocó? Así es. Así es. O sea, yo me imagino cómo habrá estado sentada ahí. Y eso es lo que veo en la gente cuando va a recibir el milagro, ¿no? La pasión con que lo buscan. Hace poco predicamos juntos en Jujuy y un hombre, que le saqué una foto y te la mandé, un hombre estaba con sus audífonos escuchándote predicar. Porque dijo, este predicador grita mucho, pero no quiero dejar de escucharlo. Y estaba sentado atrás mío, con unos audífonos de esos que usan los soldadores, pero él fue a escucharte. Entonces, imagino lo que están del otro lado, ¿no? La pasión por querer buscar un milagro, por el hambre de la palabra, eso es lo que a mí más me impacta de la gente cuando entra a un estadio, la pasión. No sé qué pensás de eso, ¿no? Porque esta mujer del flujo de sangre habrá tenido una pasión, unas ganas de ser sana. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que una de las cosas que más derrota nuestra fe son las opciones falsas. Y yo creo que yo le llamo a eso el síndrome de Naamán. Naamán dice, hey, Abán y Farfar son mejores ríos. Y ese es uno de los problemas que tenemos en el momento de recibir un milagro. Y en cuanto a la mujer del flujo de sangre, ella se quedó sin opciones. Ya ella había gastado todo el dinero, ya la ciencia médica no podía hacer nada más. Y ella entró en un momento donde su única opción era confiar en el poder milagroso del Señor. Amén. Y yo creo que nosotros debemos de permitir que Dios derrote toda opción falsa, toda cosa que puede robarnos nuestra total y absoluta confianza, nuestro enfoque en el poder de Dios. Y yo creo que eso es muy visible en las personas que reciben un milagro. Yo no estoy esperando otra cosa que no sea que Dios me sane. Amén. Qué tremendo, qué tremendo. Por eso quiero que hoy, Rudy, puedas compartirle a alguien que está ahí atrás de la cámara, porque te cuento que hay conectado más de 700 familias. La iglesia de esta manera de congregarnos nosotros, así que en un televisor y hay 4 o 5 mirando. Así que me imagino la cantidad de gente que hay ahí atrás de esa pantalla mirándote. Me encantaría que puedas darle una inspiración, una palabra y una oración para terminar y que puedan recibir el milagro, porque yo sé que hoy van a recibir un milagro en esa familia. Amén, amén, amén. El Señor puso algo muy interesante en mi corazón en días pasados y creo que es muy importante que todos atendamos a esta palabra de parte de Dios. En el libro de Revelación, casi al cerrar la Biblia, por decir así, dice, el que es injusto sea injusto aún más, mas el que practica la justicia, practíquela aún más, porque yo vengo pronto. Y yo creo que en este tiempo debe de entenderse algo, y es que viene una polarización o una separación del que es un genuino y auténtico hombre y mujer de Dios y de aquellos que no lo son. Cuando nosotros vemos en la Biblia, vemos hablar al Señor de las vírgenes y vemos que 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. O sea, que va a haber una separación muy clara de quiénes están y quiénes están. Viene una separación del trigo y la cizaña. Viene una separación.
guides me gently into dreams through the haze, soft and bright.